Buenas tardes. Es la charla de despedida, será muy breve. El Foro Edita Barcelona nació para hacer un seguimiento anual de las grandes tendencias del mundo del libro, vinculado a una ciudad de larguísima tradición librera, editorial, como es Barcelona. Ha sido una experiencia muy estimulante realizarla este año en el marco de la FIL, con España como país invitado y con Barcelona, precisamente, dispuesta a sucederla el año que viene. Es un clásico del Foro Edita Barcelona presentar las conclusiones como una breve antología de las frases destacadas de los ponentes. Se genera así un torrente de ideas, a veces contrapuestas, sobre la vitalidad del mundo del libro y la lectura y la edición. Patrici Tixis ha dicho: la inteligencia artificial nos está ayudando mucho en el sector editorial para entender lo que pasa y lo que pasará, pero tiene también una cara oscura que se empieza a manifestar en su apetito insaciable porque quiere aprender a escribir libros y lo quiere hacer sin respetar la legalidad. Y a nosotros nos va a tener enfrente porque estamos dispuestos a defender la propiedad intelectual con uñas y dientes. Ha seguido un debate sobre la situación actual y las tendencias del mercado editorial latinoamericano. Y Javier Aparicio Maideu ha dicho: ya es hora de que América Latina también exporte nuevos géneros y tendencias al mercado editorial internacional. José Calafell, por su parte, se ha mostrado muy optimista sobre la situación del mercado. Actualmente contamos ya con información dura y comprobable sobre el sector, ha dicho. Y el dato duro es que el libro de interés general está creciendo, aunque el libro de texto sí esté pasando una crisis. México es ya el mercado del libro que más crece en el mundo en estos momentos. El español en Estados Unidos crece un 17%. Es una situación muy saludable. Pero el e-commerce también está aumentando muchísimo en países como Brasil. Y nos tenemos que poner las pilas en los países que no tienen reglamentación sobre este tema. Hay que renunciar al término precio fijo y cambiarlo por el de precio único. Javier López Llobet ha expresado: el viaje de los libros sigue siendo más de España a América que a la inversa. Va a haber probablemente un problema con la trazabilidad, la sostenibilidad de los bosques, porque muchos de nuestros libros no podrán entrar en Europa. Por otro lado, hoy la piratería es mucho más digital y mucho más democrática. Se transmite a través del WhatsApp que todo el mundo tiene. Y hay mucha gente que son legales en distintos terrenos, pero en este considera que no hay problema en aprovechar la piratería. Daniel Fernández ha expresado: el mercado crece por la demografía, pero sigue estando en vías de desarrollo. Desde España solemos hablar de América Latina como un todo, pero no lo es. Cada país es cada país y no hemos llegado a conseguir una interlocución general. El gran tema que en España damos por conseguido, pero en Latinoamérica no hemos conseguido cerrar, es el del precio fijo. Daniel ha añadido: las sociedades lectoras son las sociedades que más progresan. El analista Rüdiger Wischenbach, también un clásico de este encuentro, se ha referido a las trends, a las grandes tendencias internacionales en el contexto global, y ha expresado que actualmente las 10 empresas más grandes de la edición representan más de la mitad de los ingresos generados en este sector. La concentración es cada vez más intensa. Y ha añadido que los motores de esta industria, contra lo que podría pensarse, no son los editores de libros de consumo, sino académicos, científicos y profesionales. De las grandes tendencias hemos pasado al pensamiento en profundidad, y el filósofo Joan Carles Mèdic nos ha recordado que la pedagogía occidental de los últimos siglos se basa en el rechazo a la lectura, y así nos va. Pero no hay pensamiento sin lectura. Pensar siempre implica salir de sí. Kafka dijo que un libro es como un hacha que quiebra el mal helado que llevamos dentro. Si la lectura no nos destroza por dentro, no merece la pena leer. Y una formación hoy no puede dejar de lado la lectura de los textos venerables. Mèdic ha recordado que hoy en las universidades la autoridad de los clásicos está puesta en tela de juicio, y eso es muy grave, porque si la Ilíada no te interpela es que tienes un problema. La lectura no nos hace mejores y peores, nos hace inciertos. Y eso es lo extraordinario. La literatura muestra la ambigüedad irresoluble de lo humano. Otro pedagogo, Paulo Cosín,
ha recordado que lo exclusivamente humano es la capacidad de leer y ha añadido que hay que hacer que para los jóvenes, para los niños, la lectura sea sexy y atractiva con los medios más diversos. Si no lo conseguimos, serán los robots los que acabarán leyendo. Luis Cendrera ha moderado la mesa a propósito de la intervención pública en la adquisición de libros en toda Latinoamérica y ha recordado que Regina Cafaro le dijo un día: hemos cambiado un país. A las fiestas de cumpleaños de los niños, los padres ya no llevan una pistola, sino un libro. La propia Regina Cafaro ha insistido en que en muchos países de esta área el dinero para impulsar la lectura está, pero lo que no está bien definido es cómo vamos a emplearlo. Para los editores, dice, es una buena inversión llevar a esos autores no solo a las grandes ciudades, sino también a las comunidades más lejanas. Gonzalo Oyarzún ha manifestado que hay que garantizar el presupuesto y hay que garantizar la selección. Y hay que hacerlo en el Congreso, como se hace en Brasil, donde se cuenta con una comisión específica. Para las selecciones de obras a leer, a comprar, hay que crear comités de evaluación diversos que representen voces muy distintas. Para Margarita Cuéllar, el Estado debería dar transparencia a los recursos asignados, pero no la tenemos. Hay compras públicas para bibliotecas y educación, dependiendo de ministerios diferentes, que a menudo no se ponen de acuerdo. El Estado, por otra parte, debería cuidar mejor la pluralidad de las lenguas nativas y fortalecerla desde la adquisición pública. Esta es la antología, estas son algunas de las voces que hemos oído, muy rápidamente sintetizadas. Hay que dar las gracias, yo quiero dar las gracias a los codirectores de este foro, a Patrici Tixis, a Javier Aparicio, también al Ministerio y a la FIL que nos han parado en esta ocasión, a Elisenda Figueras y su equipo, sin la cual el Foro Edita no podría moverse a la velocidad de vértigo que lo hace. Gracias hoy a la gente que nos ha seguido en streaming. Los vídeos estarán colgados en la web del Foro Edita en unos días y animamos a todos los presentes a seguir disfrutando de esta gran feria del libro. Hasta el año que viene en el Foro Edita 2025. Muchas gracias.